He titulado esta conferencia Revoluciones, tiranos y guerras. Suena como un título terrible, pero es exactamente de lo que se trata. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. Aquí hay esta iglesia controlando esta bestia de color escarlata. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón, inconscientemente, sin saber, por supuesto, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, la cual ha sido definida como ese poder que gobernó por los 1260 años, luego recibió la herida mortal y gobernará nuevamente al final de los tiempos. La hemos identificada básicamente como el catolicismo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí se ven todos que se están inclinando ante esta bestia gigante, los reyes del mundo y las personas de alto rango de este planeta. Le dan homenaje, le adoran por medio de su obediencia y dándole el poder del Estado para tratar con cualquier asunto. Aquí está una cita interesante del libro Popery, Puseyism and Jesuitism, el libro papado, Puseísmo y Jesuitismo. ¿Y a qué apuntan los jesuitas? Según ellos solo buscan la gran gloria de Dios, pero si usted examina los sellos encontrará que ellos apuntan únicamente a tener el dominio universal. Roma había perdido el dominio universal y la Reforma Protestante había sido un gran problema en este respecto, un gran problema. Ellos se habían vuelto indispensables para el Papa, quien sin ellos no podía existir, porque el catolicismo se identifica con ellos. Se han hecho indispensables para los gobernadores y llevan a revoluciones en sus manos. Y de esta manera, bajo un nombre u otro, son ellos quienes gobiernan el mundo. El papado se ha coronado a sí mismo gobernador del mundo entero. El Papa es el gobernador del mundo entero. Ese es el sacro imperio romano que se expande sobre todo el planeta. Bueno, si echamos un vistazo a un siglo de revoluciones, empezando desde el 1750 al 1850, veremos la Revolución Americana en 1776, y podemos preguntar a los presidentes que en ese entonces gobernaron quiénes creen que fueron responsables de esta revolución. Luego está la Revolución Francesa, 1789, y la Revolución Española, 1823, la Revolución Polaca, 1831, las revoluciones alemana e italiana en 1848, y llegando a 1917 tenemos la Revolución Rusa, y luego básicamente ya era tiempo de guerra. De 1914 a 1918 hizo la Revolución Rusa posible, y luego la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Eso es mucho conflicto en este planeta. ¿Cuánta sangre se ha derramado en este planeta como consecuencia de estas revoluciones? ¿Y por qué? Porque un poder quería el control absoluto. Y la Biblia dice que el dragón le dio su poder para que todos sean sujetos a ese poder y a ningún otro. Bueno, miremos a esta cronología breve. En 1717 estamos tratando con este periodo de tiempo de terribles conflagraciones en este planeta. La Gran Logia Masónica de Inglaterra fue fundada. Inglaterra era una espina en la carne, era una nación protestante. Así que la Gran Logia Masónica es fundada para infiltrar a este poder. 1721, la primera logia masónica fue fundada en Francia. 1731, Benjamin Franklin fue iniciado como un framasón, Benjamin Franklin. 1738, la Iglesia Católica Romana condena la masonería. Ahora, esa es una movida brillante. Eso se llama pensamiento dialéctico. Usted crea una organización, la prohíbe, miembros suyos pertenecen a la organización, pero el público al exterior ve que usted se ha distanciado y ya no puede ser su culpa. ¿Ve cuán astuto es? Mientras en el Vaticano todas las logias permanecieron y todos los cardenales eran miembros de ellas, pero no los Goya, los no iniciados.
tenía que ser un ejército protestante bajo el control de la orden jesuita. Hicimos una conferencia entera sobre esto y usted puede conseguirla. La conferencia titulada ¿Quién está detrás de las sociedades secretas? En 1758 el señor Dashwood fundó el Club del Fuego del Infierno. Benjamin Franklin visita Inglaterra para discutir acerca del futuro de las colonias americanas con Dashwood. 1768 la fundación del rito de la estricta observancia. Ese es el grado 33 de la masonería por Baron von Hund, basado en la tradición templaria. Un punto interesante. Y luego Federico de Prusia, Federico el Grande. Bueno, no sé qué hay de tan grande acerca de él, pero sin embargo él fundó la Orden de los Arquitectos de África y usa el título Illuminati para describir sus logias neomasónicas. Así que esta es solo una breve historia mientras seguimos avanzando. 1770, Benjamin Franklin fue elegido como el gran maestro de la logia de las 9 hermanas en París. 1771, la organización masona El Gran Oriente es fundada en Francia. 1776, la Orden de los Perfectibilistas o Illuminati fue fundada. Noten que ellos claman ser perfectos. La Revolución Americana comienza, así que por 1776 ellos ya lo tenían todo arreglado. 1778, Pedro I fundó el Círculo Secreto. 1785, el Gran Congreso Masónico alegadamente conspiró la Revolución Francesa. Los Illuminati fueron prohibidos en Bavaria y se convirtieron en clandestinos. 1789, la Revolución Francesa. 1784, conspiración iluminista para derrocar a los Habsburgs, monarcas del Sacro Imperio Romano. Entonces, las monarquías se tienen que ir. Las monarquías se oponían muchas veces al dominio jesuita y prohibían a los jesuitas. Bueno, y había llegado el tiempo de venganza. Nadie prohíbe el poder de la Iglesia Católica Romana. En 1816, John Adams escribió al presidente Jefferson de Estados Unidos: vamos a tener multitudes regulares de ellos en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, disfrazados en pintores, publicadores, escritores y maestros. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereció la condenación eterna en la tierra y el infierno, es esta sociedad de Loyola. Ellos hablaban bien directamente en esos días. Viene del libro The New Jesuits, los nuevos jesuitas, ahí está la cita, todo lo que le digo tiene una cita. Ahora, muchos escritores advirtieron de esta gran conspiración de los jesuitas. Samuel Morse, recuerdan, el inventor del código Morse, escribió: el autor emprende a demostrar que una conspiración contra las libertades de esta república, está hablando de los Estados Unidos, está ahora en completo desarrollo, bajo la dirección del astuto príncipe Metternich de Austria, quien, sabiendo de la imposibilidad de borrar por la fuerza de las armas a este ejemplo molestoso de una nación grande y libre, está procurando lograr su objetivo a través de la agencia de un ejército de jesuitas. La serie de hechos y argumentos que prueban la existencia de tal conspiración asombrará a cualquier hombre que abra el libro con la misma incredulidad con la cual lo hicimos nosotros. Esas son las personas que los presidentes creían que estaban detrás de todas estas conspiraciones. El presidente Abraham Lincoln mismo dijo: los protestantes de ambos el norte y el sur de Estados Unidos seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas si ellos pudieran saber de cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes que diariamente llegan a nuestras costas bajo el pretexto de predicar a su religión no son nada más que los emisarios del Papa, de Napoleón el III, quien por supuesto era un alto framasón, y otros déspotas de Europa, para socavar, minar a nuestras instituciones, para alienar, distanciar a los corazones de nuestra gente de nuestra Constitución y de nuestras leyes, para destruir a nuestras escuelas y preparar un reinado de anarquía aquí, como lo hicieron en Irlanda, en México, en España y donde quiera que haya cualquier pueblo que quiera ser libre. Esa es una declaración imponente. 50 years in the Church of Rome, 50 años en la Iglesia de Roma. El sacerdote Padre Chiniquy solía ser un católico, luego se convirtió en protestante. Esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Le debemos al papado que ahora vemos nuestra tierra enrojecida por la sangre de sus hijos más nobles. Abraham Lincoln, 1865, el 16º presidente de los Estados Unidos. Cartas privadas de Lincoln, quemadas por su hijo Robert, restablecidas por Charles Chicony, quien era el confidente personal del presidente. En una carta del 22 de enero de 1870, Mazzini escribió a Pike. Ahora, Alfred Pike es este alto framasón que escribió el manual, si desea, de la masonería escocesa. Él dijo lo siguiente:
debemos dejar que todas las federaciones continúen así como están. Debe parecer como si las cosas fueran como en un principio, con sus sistemas, sus autoridades centrales y diversos modos de correspondencia entre los de los altos grados del mismo rito, organizados como están ahora, pero debemos crear un rito superior, que se mantendrá desconocido y que llamaremos a esos masones de alto grado que nosotros seleccionaremos. Con respecto a nuestros hermanos de la masonería, esos hombres deben ser comprometidos al secreto más estricto. A través de este rito supremo gobernaremos a toda la masonería, la cual este rito se convertirá en el centro internacional y aún más poderoso porque su dirección será desconocida. Albert Pike escribió una carta a Mazzini el 15 de agosto de 1871, en la cual él mencionó que debería haber una orden mundial, una orden donde todas las naciones estén bajo el control de una organización central. Y para poder lograr esto, planearon, y existen numerosas citas sobre esto, así que puse un número en la pantalla porque alguien dirá, no confío en esto, no confío en eso, no confío en el otro. Hay referencias allí, hay referencias aquí arriba, hay otras referencias en las otras diapositivas, así que esto viene de fuentes diferentes. Él dijo, y a propósito, esto estaba expuesto en el Museo Británico y podía ser visto allí hasta que lo sacaron. La Primera Guerra Mundial, para derrocar el poder de los zars en Rusia, el protector de la ortodoxia, de la Iglesia Ortodoxa, y provocar un Estado ateísta comunista. ¿Ocurrió eso? Sí. Ahora, eso fue escrito mucho antes de este evento. Mucho antes de este evento. Esto fue escrito en 1871. Esta guerra ocurrió en 1914. La Segunda Guerra Mundial. Eso también fue escrito mucho antes del evento, para originar entre Gran Bretaña y Alemania, para fortalecer el comunismo como antítesis a la cultura judío-cristiana y provocar un Estado sionista en Israel. ¿Alcanzaron este objetivo? Sí. De hecho, después de esta guerra, Israel en su forma presente fue restablecido bajo la protección de Gran Bretaña. Y luego, bien interesante, una tercera guerra mundial, una guerra del Medio Oriente, involucrando el judaísmo y el islam y esparciéndose a nivel internacional. Eso es fascinante. ¿Está esto en marcha? ¿Qué creen? Ciertamente suena como de que todo sigue según los planes. Otra cita. En caso de que no les guste esa cita, Mazzini con Pike desarrollaron un plan para 3 guerras mundiales para que finalmente cada nación estuviera dispuesta a rendir su soberanía nacional a un gobierno mundial. La Primera Guerra Mundial tenía que terminar con el régimen zarista en Rusia, y la Segunda Guerra Mundial era para permitir que la Unión Soviética controle Europa, y la Tercera Guerra Mundial era para llevarse a cabo en el Medio Oriente entre los musulmanes y los judíos y resultaría en el Armagedón. Interesante. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Leamos lo que Albert Pike escribió acerca de estas guerras y cómo ellas serán desencadenadas. Él escribió, cita, desencadenaremos a los nihilistas y a los ateístas, es decir, a los destructores y a los ateístas, y provocaremos una catástrofe social formidable que en su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, al origen del salvajismo y a la agitación más sangrienta. Entonces, por todos lados, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría de los revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización, y la muchedumbre desilusionada con el cristianismo recibirá la pura luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. La destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. ¡Qué plan ingenioso! Así que usted frota fricción a los dos sistemas que usted crea, uno en contra del otro. Usted crea el ateísmo como una antítesis a la cultura judío-cristiana. Tiene esos dos que chocan hasta que se consumen. Y como conclusión de este proceso, usted conseguirá una nueva orden mundial donde hay una nueva religión, la cual es mucho más exotérica, que en efecto honra a Satanás. ¿No es este un plan bien ingenioso? Bueno, es muy exitoso. Es por eso que Ordo ab Chao es el lema, la frase, si quieren, que la masonería usa. Este es uno de sus documentos. Recuerda que lo fotografié en una logia masónica.
Y Weishaupt, el padre del jacobinismo, usted recordará que hablamos acerca de eso en Apocalipsis capítulo 11, y el jacobinismo era el poder que propagó la Revolución Francesa. Hablamos de esto en Apocalipsis capítulo 11, con el ataque a la Bastilla, el triunfo supuesto de la libertad, la diosa de la razón entronada en vez del cristianismo. Así que el cristianismo fue removido y otro reinado comenzó. La monarquía fue depuesta y Luis XVI y su esposa perdieron sus cabezas, la decapitación de María Antonieta, y eso puso un fin a esa monarquía. Luego Robespierre, él dirigió los clubes jacobinos y un reino de terror comenzó, que en su derramamiento de sangre y su violencia es bien comparable a cualquier cosa que hemos visto hoy. El gran filósofo, si desea, de la Revolución Francesa era Voltaire. Ahora, usted puede buscar esos hechos en cualquier enciclopedia británica. Ellos le dirán quién era Voltaire. Él era un jesuita. Ellos dirán, por supuesto, que era un jesuita renegado, rebelde, que dejó la Iglesia Católica Romana para escribir en contra de ella. No. Él solo estaba desempeñando el papel perfectamente. Ellos estaban preparando una antítesis. Usted se acuerda de la promesa que el jesuita hace, que tomaré un rol en uno o en el otro lado del campo y lo haré perfectamente siempre y cuando la Iglesia Madre gane. Bueno, sostener una pluma, es decir, escribir, es estar en guerra. El contrato social, el hombre nace libre y en todas partes él está en cadenas. Un hombre piensa por sí mismo como el maestro de otros, pero permanece más esclavizado que los que realmente son esclavos. Es verdad. Pero ¿qué tal si usted creó la esclavitud para después crear la miseria y para después crear la revolución? ¿No es posible? Entonces los filósofos se juntan y escriben una nueva constitución para este planeta llamada Los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, 1798. Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos el ojo que todo lo ve, de Lucifer. Tenemos la serpiente con la cola en la boca, la serpiente que da vida, la serpiente eterna. Luego tenemos este gracioso pequeño sombrero jacobino por allá, al final de la lanza. Echémosles un vistazo a toda por aquí. Y luego tenemos el manojo de varas atadas juntas que se llaman, ¿qué? ¿Usted se acuerda cómo se llaman? Fascie. Fascie. El manojo de varas atadas juntas. Y encima de las fascie tenemos este pequeño gracioso sombrero, que era el sombrero jacobino. Y es así como se veía. Hay una mejor representación del sombrero aquí arriba. También conocido como la gorra frigia, que se utilizaba en la antigua Roma por los esclavos emancipados como una marca de su libertad, y adoptada en la Revolución como la gorra roja de la libertad. Eso es lo que ellos le dicen, eso es para los goyim, para los que no son iniciados. Déjenme decirles lo que realmente es. Allí está. Ese es el dios Mitra, y allí está matando el toro, y está usando un perro, una serpiente y un escorpión que agarra las partes más delicadas del toro, y lo está destruyendo con animales impuros. Esta es una guerra contra Cristo. Ahora mirémoslo de un lado. ¿A qué se parece su sombrero? Es el sombrero frigio. Entonces esto es mitraísmo. Y el catolicismo es mitraísmo. El mitraísmo era la religión de Persia. Era la religión de Roma y es la religión de la Iglesia Católica Romana. Hay 7 grados en el mitraísmo. El grado más alto se llama padre. Y luego tenemos una congregación. Ahora, ¿quién en la Iglesia Católica tiene una congregación y se llama padre? El sacerdote, ¿correcto? Y él puede ser un miembro de varios grupos, y también pueden los sacerdotes católicos, pueden ser lo que quieran, pueden ser jesuitas, pueden ser franciscanos, pueden ser dominicanos, pueden ser miembros de varias otras órdenes religiosas también. Entonces, Ciro el Grande fue el primero en publicar un manifiesto de los derechos humanos. Ahora, la herida mortal, como habíamos discutido en Apocalipsis capítulo 11, solo para refrescar su memoria, el 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI es destronado por Napoleón. Su anillo fue rasgado de su dedo y murió en exilio. Ahora, piensen esto. Si Napoleón era un framasón, entonces él estaba bajo el control ¿de quién? De la orden jesuita. Entonces, ¿quién envió a Napoleón a Roma para tomar el Papa cautivo? La orden jesuita. ¿Por qué?
Bueno, he pensado mucho sobre esto. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay varias órdenes y no siempre ha habido perfecta armonía. De hecho, la orden jesuita lentamente tomó el control de todas las órdenes. Los caballeros de Malta, por ejemplo, no darían tan fácilmente su control del poder, pero ahora están sujetos a los jesuitas. Los dominicanos estaban cabeza a cabeza con los jesuitas. Por ejemplo, el papado quitó la Inquisición de los jesuitas y se la dio a los dominicanos, y esto creó una tremenda tensión. Y en la Revolución Francesa fue la orden dominicana que fue masacrada, destruida ahí. No los jesuitas, ellos controlaban este asunto. Así que había algunos asuntos dentro de la misma iglesia que tuvieron que ser resueltos también para obtener un control completo de la situación. Un saneamiento. De hecho, fue tanto así que en el Concilio de Trento muchos católicos romanos se levantaron y dijeron: la palabra y solo la palabra. No piensen que todo en la Iglesia Católica siempre ha sido negativo hacia la palabra. No. Y Martín Lutero debió haber hecho un impacto también. Y así hubo muchos que no estaban de acuerdo. Así que la Iglesia misma necesitaba una depuración, por así decir. Y luego hubo otro problema. Y este problema era que la Reforma había apuntado a Roma como el anticristo. Ahora, si la Reforma señala a Roma como al anticristo, cualquier movimiento que parezca emanar de Roma será visto con ¿qué? Con sospecha. Entonces, ¿por qué no destruir el papado aparentemente y luego resucitarla y al mismo tiempo depurarla de todo lo que está en contra y luego resucitarla como el poder final bajo el completo control de estas organizaciones? ¿Tiene sentido? Eso sería un buen truco. Y luego, cualquier cosa que pase a partir de entonces con el pequeño papado débil sería un descuido. Sería descuidado porque no puede venir de ellos, debe venir de otro lado. Así es como las sociedades secretas funcionan. Trabajan detrás de los frentes y de otros frentes y de otros frentes. Veamos qué pasa. Diciembre de 1804, el Papa Pío VI presencia a Napoleón coronándose a sí mismo como emperador. 1808, Napoleón toma los estados del Vaticano, entonces Roma está disminuyendo. 1848, Mazzini ataca Roma y el Papa es exiliado. Los estados papales ya no existen. Este poder desaparece. Los protestantes literalmente se relajan, básicamente. Una cosa peligrosa de hacer. El general Berthier toma cautivo al Papa. Weishaupt y sus compañeros jesuitas cortaron los ingresos al Vaticano, lanzando y conduciendo la Revolución Francesa, dirigiendo la conquista de Napoleón de la Europa católica, y finalmente haciendo de que Napoleón arroje al Papa Pío VII en prisión en Aviñón, hasta que él estuviera de acuerdo, noten, que el precio de su libertad sería de restablecer la orden jesuita. Había sido prohibida, aún en la Iglesia Católica, imaginen eso, habían trabajado clandestinamente. Esta guerra jesuita, o quizás había sido prohibida a propósito para que parezca que hubiera una guerra, esta orden jesuita. Uno nunca sabe, porque esas personas son extremadamente buenos mentirosos. Pero esta es la historia, eso es lo que pasó. Esta guerra jesuita en el Vaticano fue terminada por el Congreso de Viena y por el Tratado de Verona secreto en 1822. Ahí está la cita. Todos los que les digo tienen una cita, no estoy inventando nada. Después de que el Papa Pío fue liberado de la prisión de Napoleón, él formalmente restauró la orden jesuita con una bula papal. Una bula es la declaración más fuerte que un papa puede publicar. En 1814, y el Papa añadió en esta bula: si alguien nuevamente intenta abolir a la Sociedad de Jesús, él incurrirá la indignación de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esto pudo haber sido una provocación. Podría haber sido un juego, podría haber sido real, cualquiera que sea la situación, realmente nunca lo sabremos hasta que el velo del tiempo sea removido un día. Pero libertad religiosa para todos. Y los revolucionarios salen a las calles y hacen lo que sienten que tienen que hacer. José Bonaparte, aquí está, 1768-1844, rey de España y gran maestro del Gran Oriente de Francia.
logia masónica. Aquí tenemos todas las conexiones masónicas. Esto viene de un libro masónico, Fuentes Masónicos. Napoleón el mismo fue un alto framasón. Está haciendo guerra en toda guerra, limpiándola de las monarquías. Y luego él tiene una guerra con Inglaterra. Ahora bien, ¿quién controla Inglaterra en ese entonces? Los masones. Entonces tenemos una batalla de Waterloo. Y esos son los generales que pelearon en los dos lados. Michel Ney y von Grouchy están en el lado de Napoleón. Alto masón y Napoleón alto masón también. Al otro lado tenemos al general Blücher. Aquellos que son alemanes conocerán el viejo dicho Ran wie Blücher an der Katzbach, que habla del general Blücher al río Katzbach. Él ganó una victoria sobre Napoleón ahí. Él era un alto masón. Y G. von Schmarhorst era alto framasón también. Todos ellos eran framasones. Esta guerra fue realmente una guerra o una guerra planeada. Ahora, ¿quiénes son los orquestadores de la Primera Guerra Mundial? Bueno, ahí está Kaiser Wilhelm, primero. ¿Qué tiene puesto? Esto viene de un libro masónico. Él tiene su mandil masónico puesto. Él es un alto masón. Es lo que era. Aquí está Kaiser Friedrich el Grande. Allí está con su regalia masónica de un libro masónico. Están orgullosos que todos estos reyes eran todos framasones. Entonces, toda la situación de la guerra es planeada por framasones, quienes están siendo controlados por ¿quiénes? Por los jesuitas. Ahora, rápidamente echemos un vistazo a América. Aquí está este gran edificio, el Capitolio. Allí está la piedra angular del fundamento y dice, puesta masonamente el 17 de septiembre de 1932. Ok, en este tiempo América ya estaba controlada por la masonería. Por supuesto, las personas están totalmente inconscientes. Las instituciones continúan como antes, pero todas están siendo infiltradas. Si mira a la arquitectura, las águilas, el simbolismo, todo lo que tenemos acá es adoración del sol. Tenemos al mitraísmo ilustrado aquí. El plano de las calles de Washington es masónico. Tenemos a la cabra al revés de Méndez en el plano de la calle. Luego tenemos el compás y el juego de reglas. Y todo está en bloques de 13. Y el templo masónico está en la calle 13, etcétera. Todo el plano de las calles de Washington está hecho masonamente. Así que está dedicada a Lucifer. Claro que las personas están inconscientes de esto. La Casa Blanca fue luego construida con este tremendo falo por ahí. Tiene una altura de 555 pies, 555, no 666 pies, número que pertenece a alguien más alto en Roma. Esto es de 555. Y ¿no es interesante que 555 es el número que Hollywood usa? ¿Cuál es el número telefónico que en cualquier programa de televisión o cualquier de esos? Es 5555, llame a 555. ¿Alguna vez ha escuchado eso? A propósito, Hollywood es la madera que ellos usaban para hacer la vara de las brujas. Así que está dedicado a Lucifer, es brujería. Pero eso es solo al lado del punto. Aquí está el falo. ¿Quién puso estas fundaciones? Los masones. Entonces preguntémosles lo que significa. Aquí está la enciclopedia de la masonería. No puede conseguir una fuente mejor que esa. Los obeliscos fueron originalmente erigidos en el honor al dios Sol. Esa conexión viene de la adoración egipcia del falo. Entonces allí está algo, masculino. Ya saben qué es, en la Casa Blanca. No necesitamos seguir leyendo. Está dedicado a los dioses Osiris y Isis. Y, esa es la escultura que está ahí. La estructura militar es un pentágono, que es el centro elevado del pentagrama, en el cual, por ejemplo, 13 brujas se ponen de pie, 12 alrededor de una para propagar la maldición. Entonces esto es también una estructura de la brujería. Es solo un edificio, pero tiene ciertas connotaciones. Luego Francia, el país que publicó la nueva filosofía para el Nuevo Mundo, envía un obsequio a los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Preguntemos a la UNESCO qué significa. UNESCO dice, los 7 rayos emanando de la aureola de Mitra, allí está el dios Mitra, simboliza su triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad. Ahora usted debe entender que Lucifer dice que Miguel y sus ángeles representan las fuerzas de la oscuridad.
que Jehová es el diablo. ¿No es eso terrible? ¿Se recuerdan de eso? Lo estudiamos. Y aquí la UNESCO nos dice que la cabeza de la Estatua de la Libertad es adornada con los 7 rayos de Mitra. La antorcha que ella sostiene es el símbolo del sol. Esta es la antorcha de Lucifer, pues. Porque no importa si Lucifer es masculino o femenino, él es androgénito en su historia. Aquí está la piedra de la fundación. En este sitio, en el 5 de agosto de 1884, la piedra angular del pedestal de la Estatua de la Libertad iluminando al mundo. Esa es iluminación. Fue puesta con la ceremonia por William A. Brodie, el gran maestro de los masones. Así que ahí está la señal masónica ahí, y que la Estatua de la Libertad es masónica, pues. Todo parecerá ser masónico a medida que continuemos. Texe Mars escribe: elevándose sobre las brillantes pero contaminadas aguas, ella sostiene en su brazo extendido una antorcha de fuego y luz, un obsequio de la orden masónica, los herederos modernos de la herencia de los Illuminati. La Estatua de la Libertad fue esculpida por Frédéric Bartholdi, un miembro de la logia masónica de Alsace-Lorraine en París, Francia. La estatua es importante para las sociedades secretas que complotan la nueva orden mundial. Ahí está. Bueno, en 1854 el Papa Pío IX proclama la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ahora, María siempre ha estado allí en el catolicismo romano, pero ahora María es puesta en el mismísimo centro y es legitimada como la Madre de Dios y como una entidad en el cielo. En 1869, Pío cita el Primer Concilio Vaticano. En 1870, el dogma de la infalibilidad papal es publicado. Ahora tenemos otro Dios en la tierra. Y el ultramontanismo triunfa. Los jesuitas se aseguran de que todo el poder es concentrado en un hombre. ¿Qué pasa entonces? 1917, la Revolución Rusa. Y tenemos este interesante mensaje de Fátima. Hay una conexión con el Islam aquí, pero olvídenselo, regresaremos a eso en la siguiente conferencia. Rusia será convertida, el Santo Padre consagrará a Rusia a mí. Y luego hubo una visión del infierno, y la tercera visión era que el Papa en ese tiempo actual, Juan Pablo II, recibiría un atentado de muerte, lo cual ocurrió. Ahora, no es muy difícil, si usted ha planeado todas esas cosas desde el principio, de decir lo que pasará. ¿Ve? No es muy difícil. Ahora, veamos a los paralelos entre la Revolución Francesa de los Jesuitas y la Revolución Rusa. Ellos son los siguientes. Ambas revoluciones estaban basadas en las escrituras comunistas de los framasones Voltaire y Marx. Los jesuitas perfeccionaron el comunismo en sus reducciones, misiones en Paraguay. Entonces, en Paraguay probaron si esto funcionaría o no y lo perfeccionaron ahí. Ambas revoluciones saquearon a las iglesias del Estado. Ambas revoluciones terminaron con las monarquías. Ambas dinastías, la de los Borbones y la de los Romanov, habían expulsado a los jesuitas. Ambas fueron quitadas, no iban a arriesgarse otra vez. Ambas revoluciones produjeron repúblicas en forma, pero absolutas monarquías en poder, controladas detrás de las escenas por las personas quienes estaban ahora en control. Ambas revoluciones declararon el ateísmo como la religión del Estado. Ambas revoluciones realizaron un reinado de terror por una policía secreta a forma de inquisición. ¿Y qué reino de terror crearon? Millones y millones murieron. Stalin es personalmente responsable por la muerte de millones de personas. Ambas revoluciones resultaron en dictadores militares responsables por la eliminación de los disidentes. Exactamente el mismo patrón. Si ha funcionado una vez, ¿por qué no usarlo otra vez? Las lecciones aprendidas en esas repúblicas platónicas, allí en Paraguay, proporcionaron la base para el manifiesto comunista de Marx, por la cual cada nación en la tierra sería reducida a una reducción guaraní, de tal modo destruyendo las clases medias de los protestantes blancos y al mismo tiempo restaurar el feudalismo comunal de las edades oscuras del imperio de los papas. Esta es una cita, bueno, es un poco cortante, pero más o menos nos da un resumen de los hechos. Entonces, Karl Marx, en el 1844, escribió el Manifiesto Comunista. Es la fecha cuando lo escribió y fue publicado en 1848. 1928, el nuncio papal en Alemania conduce el poderoso partido católico de centro a la extrema derecha y ayuda a elevar súbitamente a Hitler al poder. Ahora, ¿quién es Adolf Hitler?
1929, Pío IX disuelve el Partido Católico, ya ha hecho su trabajo, y las personas han sido preparadas para votar. Y en el mismo año se corona a él mismo como gobernador soberano del mundo. ¡Qué arrogancia! Ahora el Papa es gobernador soberano del mundo. En el mismo año él firma los documentos. Ahora un gobernador tiene que tener un país y él consigue su estado papal de regreso, el estado más pequeño del mundo. Y ahora el papado cualifica nuevamente como una entidad política. Ahora, había muerto, ya no era una entidad política, así que la bestia fue mortalmente herida y ahora recibe nuevamente su poder y califica como una bestia nuevamente, su herida fue sanada. ¿No es correcto? Y es por eso que la crónica de San Francisco, casi citando la Biblia, dice que mientras ellos firmaron este documento, la herida fue sanada. Se ve aquí en este cuadro. Ahora estamos listos para la guerra. 1934. En Yugoslavia se forma una organización llamada los Ustashi. ¡Qué organización repugnante! Se fundaron y asesinan al rey Alexander de Yugoslavia. Ahora los Ustashi eran una organización militar con las características básicamente de los nazis y masacraron a los serbios. A los serbos, masacraron a la gente ortodoxa y los forzaron a convertirse católicos o a morir, una de las dos. Y nunca se dice nada acerca de esa tremenda matanza que ocurrió aquí. 1941, Croacia se declara independiente y la matanza comienza. Este es el hombre que en ese entonces era papa, cardenal secretario del Estado, Eugenio Pacelli. Allí está su familia, todos ellos con conexiones masónicas y, por supuesto, tiene el Banco di Romano a su disposición con dinero de la familia Rothschild. Este hombre tiene características masónicas, sí. Aquí él está. En su elección de su número de cédula era el 13, un número muy importante en la masonería. Allí está en el sello con el triángulo masónico que produjeron. Allí está con la señal masónica, así como Anthony Sayer la tiene ahí a la izquierda. Y algo más, desde entonces el papado usó el éfod, esa es la pequeña placa sobre el pecho que era también usada por los sumos sacerdotes en Israel. Ahora, preguntemos a Albert G. Mackey, un masón de grado 33, que nos cite lo que significa esto. Él dice, el gran sumo sacerdote del Real Arco de la Masonería desde el 1859 al 1865 en los Estados Unidos declara, en su trabajo estándar, aquí arriba, él dice, el sumo sacerdote del Real Arco usa oficialmente el éfod. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote de la masonería? Ahí está, el Papa. Bueno, Pacelli visitó a los Estados Unidos y conversó con este hombre, el presidente F.D. Roosevelt. Ahora, esta es una foto grande de una logia que probablemente nunca hubiera tenido que ser publicada y probablemente están muy enfadados que haya sido publicada, pero muestra a Roosevelt en su completa regalia masónica. Y ahí lo muestra con su fez, un sombrero de felpa en la cabeza, y está recibiendo un apretado de mano masónico. Note el apretado de mano masónico y un fez, sombrero interesante. Regresaremos a eso en la siguiente conferencia, que simboliza todo eso, porque están usando esos gorros, estos feces, y asigna a Myron Taylor como un enviado especial al Vaticano. Ahora, veamos a los líderes políticos de la masonería en los Estados Unidos, y solo estoy citando de varias fuentes y también páginas de internet, y habrá diferentes fuentes aquí, así que ustedes pueden examinarlas por sí mismos para mostrarles quién está en control en este momento. Veamos, vamos a repasarlos rápidamente y vamos a ver qué grados ellos son. Bill Clinton, de grado 33, Newt Gingrich, grado 33, Bob Dole, grado 33, Jack Kemp, grado 33, Storm Thurmond, grado 33, Colin Powell, grado 33, Jesse Helms, grado 33, Barry Goldwater, grado 33, Al Gore, posiblemente grado 33. Luego otros más, James Monroe, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, Roosevelt, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, todos ellos, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Príncipe Philip Duca de Kent y muchos más. Aquí hay otra fuente, Saddam Hussein, qué interesante, tendremos que regresar a él, framasón de grado 33. Tony Blair, de grado 33. Gerhard Schröder, primer ministro de Alemania, de grado 33.
Benjamin Netanyahu, grado 33. Yasser Arafat, grado 33. Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Peres. Helmut Kohl es también miembro del Comité de los 300. François Mitterrand, 33, era de la Logia del Gran Oriente, por supuesto. Yitzhak Rabin, Willy Brandt, todos esos de los tiempos pasados eran framasones. Algunos más. Joseph Stalin, Stalin era de los Illuminati, un miembro de la Logia del Gran Oriente. León Trotsky, de la Logia del Gran Oriente. Kissinger es un miembro del Comité de los 300. J. Edgar Hoover, 33, Cecil John Rhodes, Aleister Crowley, Walt Disney era un framasón de grado 33, Olof Palme, Al Gore, Tony Blair, Joseph Mengele, qué interesante, él era el asesino en masa de los nazis, él hacía parte de los Illuminatis. Robert McNamara, usted los nombra, todos ellos están ahí. Billy Graham, disculpe, continuemos. Colonel John Glenn, Buzz Aldrin, todos los que ve alguna vez han estado en el espacio tienen que ser un framasón de los grados más elevados. Edgar Mitchell y demás aquí, hasta Francis Bacon, Lord David Owen, todos los negociadores, Richard Holbrooke. Solo estoy pasando por esta lista. Alan Greenspan, Peter Wallenberger, la reina Elisabetta, la segunda es la reina de los Bilderbergers, Príncipe Philip, la reina Beatriz, ella pertenece al Comité de los 300, Príncipe Bernard de los Netherlands, de los Países Bajos, Comité de los 300, y seguimos, Ted Kennedy, Rockefellers, David Rockefeller, Deng Hui, Barón de Rothschild, Hillary Clinton es la sexta gran dama, es una framasona muy elevada, muy alta, Albert Pike, por supuesto, ustedes saben, Bertrand Russell, Otto de Habsburg, Weishaupt, hasta en los tiempos pasados. Aquí está Edward Hoover, el presidente Dwight Eisenhower, ahí lo honran con el grado 33, la Gran Cruz, en una ceremonia especial en la Casa Blanca. No tienen vergüenza de nada de esto. Aquí están casi todos los presidentes de los Estados Unidos en la galería presidencial de la logia. La fotografía yo mismo, entré a la logia, entré a la galería presidencial, fotografié cada una de esas, clic, 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 y bueno, ya, lo hice ya. Y me salí. Bueno, ahí están todos como framasones. Si miramos al dólar americano, norteamericano, algunas cosas muy interesantes ocurrieron durante el tiempo de Roosevelt. Ahí está el símbolo, ahí está ese símbolo. No tenemos tiempo para todo esto. En Dios confiamos. Si usted ve ese símbolo aquí, dice Annuit Ceptis Novus Ordus Seclorum. Si usted intercala el hexagrama, entonces obtendrá esto ASNOM, lo cual son las letras de la palabra masón mezcladas. Si usted va al otro lado, apunta a objetos y luego lee ARLTO, Arlington. Bueno, hay mucho que hablar aquí, hay muchas cosas interesantes. Si va al 1 y a la media luna, hay una pequeña estructura ahí, es un micropunto, tendrá que conseguir una lupa para verlo. Usted verá que es usted verá ahí que es un pequeño búho. Un búho en la media luna. Y esto aquí verá que es una telaraña. Hay mucho simbolismo aquí. Ahora, si usted ve las monedas antiguas, verá que las deidades estaban asociadas con el búho, y verá que cuando fuimos a la arboleda Bohemia, ¿qué adoraban ellos ahí? El gran búho de Bohemia. Y vimos que los presidentes de los Estados Unidos se inclinan al búho de Bohemia. Un asunto que da miedo. Ahora, mirando a este símbolo, tenemos el ojo que todo lo ve de Lucifer. Todavía no está en la base del triángulo. Cuando sea puesto, él tendrá su reino. Pero ese es Lucifer, Annuit Ceptis, traducido el Dios, Novus Ordus Seclorum, traducido la nueva orden de los siglos o de las edades. Hay 13 niveles ahí. El inferior es la fecha de la fundación de la independencia de los Estados Unidos, pero también es la fundación de los Illuminati. Tenemos esta telaraña, símbolo de la nueva era. Tenemos por ahí la banda, la cinta de Lucifer. Usted lo verá por aquí, en esta iglesia católica romana, donde tenemos a Anubis, el fénix, un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, y la calavera y huesos, y allí tenemos la cinta, ¿la ve? Asociada con Júpiter. Está sobre la flama, y todos estos símbolos nos cuentan una historia interesante. Al otro lado tenemos este símbolo, 9 plumas en la cola, hay 13 lanzas, hay 13 hojas, hay 13 pentagramas,
hechos en la forma de un hexagrama. Tenemos el águila, tenemos la declaración por aquí, e pluribus unum, fuera de muchos uno. Vamos a reunir a todas las naciones. Entonces ese es el simbolismo de una nueva orden mundial en el dólar. El mundo va a estar bajo de un gobierno central y ese gobierno va a estar bajo el control de Lucifer, no de Jesucristo. Aunque Jesucristo, por supuesto, sabe de esto y lo permite, y está en última instancia en control. Él nos dice antes del tiempo que esto va a ocurrir, y luego, el final de la historia es que Jesús reinará sobre este planeta.